¿Y qué pensáis vosotros sobre el otro lado? Porque estamos hablando de médicos que quitan la parte de la persona y se centran en lo teórico. Pero ¿y en los médicos que se implican demasiado emocionalmente? ¿O pensáis que no hay un implicarse demasiado emocionalmente con sus pacientes y eso igual les puede quitar su juicio clínico, que obviamente es necesario porque te tienen que curar de lo que tienes? Entonces, ¿qué pensáis de eso? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Hay un límite, no hay un límite? ¿Y cuáles son las consecuencias de que haya un límite y se sobrepase? Creo que haya, o sea, yo también creo que los médicos son dioses que salvan vidas y por tanto que merecen un respeto y una consideración, si me apuras, particular con respecto a otras profesiones y tal. Dicho eso, los niveles de implicación, discutir la implicación emocional, también la del funcionario de Hacienda que tiene que embargar el piso a un ciudadano y que a lo mejor se ha quedado sin trabajo y no tiene dinero para pagar la hipoteca, ¿no? En todas las profesiones y en todas las actividades profesionales los niveles de implicación emocional pueden producir daños y por tanto decir, no creo que sea un elemento que vosotros tengáis que plantearos desde un punto de vista quiero ser prudente, exagerado, ¿no? Es decir, no, porque a ver si me voy a implicar emocionalmente y entonces este tema lo voy a tratar al modo house, ¿no? Yo no veo pacientes, los pacientes los ven mis ayudantes, ¿no? No, es decir, en todas las profesiones, es decir, el piloto también se implica emocionalmente, claro, el piloto que no se implica emocionalmente fue aquel que estrelló el avión contra la montaña, ¿no? Porque le importaba un carajo la tripulación y el pasaje, ¿no? Entonces yo creo que en esto de las implicaciones emocionales, yo creo que al final es un poco un cierto subterfugio en la profesión, que puede acabar siendo un cierto subterfugio en la profesión para tratar de mantener una distancia y tener una relación de frialdad que que a veces hace daño, ¿no? No voy a decir que siempre hace daño, pero que puede hacer daño a determinados pacientes o a determinados familiares. Yo creo también, a lo mejor un poco tu pregunta va, o sea, por ejemplo, en nuestro caso yo creo que a todos los que hemos estado con Eduardo como pacientes, a ver, Eduardo, independientemente de que seas... Adiós, Eduardo. Siempre nos escucha. Siempre nos escucha. No, pero independientemente de... A ver, Eduardo, yo creo que también oncología es diferente a otras especialidades y vaya un poco por delante que no estamos diciendo que todos los médicos sean, ¿vale? O sea, es daros un valor añadido como profesionales. Es más, cuando somos pacientes oncológicos somos los más mimados de los hospitales y eso sí que es verdad. O sea, tú dices que, no sé, o sea, yo me acuerdo que estaba en plena quimio y iba al ginecólogo y le pedía si por favor podía adelantarme porque me encontraba mal y enseguida las 3.000 personas que había se levantaban y me dejaban pasar la primera, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que somos parte de los más mimados. Pero también es verdad que, a ver, por ejemplo, hay cosas que también yo creo que como pacientes, quizás ahí también yo creo que es un poco, vosotros tenéis que tener esa complicidad con el paciente, pero también yo creo que el paciente tiene que saber hasta dónde llegar, ¿vale? Es decir, Eduardo cuando llegas a su primera visita, lo primero que te hace es te da su teléfono móvil, o sea, te da su WhatsApp y tú le puedes escribir. Ostras, a mí no se me ocurre mandarle a Eduardo un chiste. O sea, es decir, que también hay cuidado, o sea, que no solamente sois vosotros, es que yo creo que también es parte nuestra, ¿no? O sea, al final tú te sientes súper apoyada, respaldada, porque dices, ostras, es que estoy vomitando, que no puedo más, oye, le escribo un WhatsApp, me dice que me tome o me pinche en un Urbasón y ya me la ha solucionado. Pero de ahí también yo creo que es, o sea, los médicos dan esa parte de confianza, pero también yo creo que aquí los pacientes también tenemos que saber a dónde podemos llegar. O sea, yo creo que es un, ¿no? Es un poco, es un mix. Déjame que comente una cosita antes sobre esto, porque... Ah, que no te ibas a atrever. Que yo voy un poco por lo que está diciendo ella, que realmente todos estáis poniendo en tela de juicio la reacción de los médicos, pero tanto el paciente como el médico somos personas, con lo cual mucho cuidado también de las reacciones de los pacientes, porque a veces sí, no es una excusa la sobrecarga laboral, pero los médicos tenemos una familia,
tenemos unos amigos, tenemos una vida en general, con lo cual eso, que por ejemplo una situación en la que tú estás dando todo por el paciente, le tratas de la mejor manera posible, le informas hasta el punto que el paciente desee, identificas todas las cuestiones relevantes de tu paciente, muchas veces los pacientes dificultan ese trato humano, ¿no? O sea, con malas contestaciones, incluso el poco tiempo que yo he estado en prácticas, incluso he visto pacientes a los que parecía que yo no sé para qué venían a la consulta, porque como que detestaban realmente el trato que se les estaba dando, que no les querían casi quienes les exploráramos. Que, a ver, son casos mínimos, pero que también los hay, ¿no? Y sobre todo también destacando la importancia de los pacientes, pero también de los médicos como personas y humanos que somos, muy importante que a lo largo de la carrera y de la vida profesional posteriormente, la salud tanto física como mental de los profesionales, porque evidentemente no es solo llevarse los casos, los pacientes a casa, sino integrar tu trabajo en consulta, tu situación familiar, que puede ser maravillosa y tener la vida resuelta, pero puede no serlo, como el caso de esta chica a la que le ha fallecido su madre. Entonces, bueno, eso, que yo estoy muy a favor de la ayuda psicológica, tanto para los que se creen que están bien como para los que la necesiten de verdad. Pero no solo a nivel médico, en cualquier profesión. En cualquier profesión, sí. En cualquier profesión que tenemos, o sea, tenemos que saber gestionar nuestras emociones, o sea, unos y otros, ¿eh? O sea, yo creo que esa es o sea, lo que tenemos que conseguir es tener técnicas que nos ayuden a saber gestionar nuestras emociones. Ese es el key de la cuestión. En todo, o sea, tú ves a un paciente que has hecho todo por él y el paciente te está tratando mal o te está... Ostras, también tienes que gestionar tus emociones también. Y si al paciente hay que decirle en un momento dado hasta aquí, también, o sea... Pero yo creo que es un tema de técnicas que os ayuden a gestionar, ¿no? A gestionar las emociones. De todas formas, yo estoy de acuerdo con lo que tú comentas, ¿no? Que hay pacientes que son realmente unos cabrones, pero yo creo que eso hay que extrapolarlo a lo que son las relaciones humanas. Es una cuestión de piel, de falta de conexión, cosas intangibles. Es decir, tú entras a la consulta de un médico y de una forma intangible se produce una conexión o no se produce. También hay gente que son realmente pues de trato difícil, pacientes, ¿no? Yo creo que soy un buen paciente, pero habrá pacientes que serán realmente insoportables. Y es lo que tú dices, tú eres el médico, pero tú tienes ahí una vida detrás, te puede ir muy bien o puedes estar pasando las putas, o te estás separando, o mil cosas. Pero yo lo quería extrapolar un poco más, no a la relación médico-paciente, sino a las relaciones realmente interpersonales, ¿no? Yo lo veo un poco más amplio, de una visión un poco más amplia. Simplemente eso ya. No, o sea que yo quería, evidentemente las relaciones humanas son extrapolables a todo lo que se dé humanamente, pero quería ponerlo en contraposición de, Dios mío, los médicos lo hacen muchas veces fatal, pero también los pacientes tienen su parte de culpa y es, jolín, tened en cuenta que igual la sobrecarga laboral, la familia, el que detrás de mí vienen igual todos estos pacientes que están en la consulta. Cuando estoy trabajando, yo tengo que dar el do de pecho. Y a lo mejor en mi vida me estoy separando, o sea, ha fallecido un familiar y no le importa a nadie, o sea, porque es así. O sea, entonces, para mí lo mismo con un médico. Es decir, tú puedes tener tus problemas, todos tenemos, o sea, todos podemos tener miles de problemas, pero yo tengo que saber hacerlo lo mejor que pueda. Entonces, y mi vida personal la tengo que dejar atrás, o sea, no sé, es que yo en el trabajo puedo tener miles de problemas y me meto en una reunión en el que me están pidiendo algo y tengo que dar el do de pecho y lo tengo que dar, y si no, a lo mejor no estoy. O sea, que es que todos en nuestros trabajos, y parte yo creo que del éxito de cuando tienes un paciente es saber gestionarlo, o sea, precisamente esa es vuestra competencia, no solamente la parte técnica, sino también la parte humana. O sea, yo creo, ¿eh? Diferenciar la parte, todo el mundo puede tener muchos problemas y la mayoría de las veces, y eso que va un poco en contra mío, pero los pacientes
han tenido experiencias, por lo que yo he visto, que igual hay de todo, pero por lo que yo he visto han tenido experiencias médicas muy malas, han tenido, no se sienten comprendidos por X persona, entonces llegan a ti y llegan directamente frustrados, pero es que tu trabajo es entender un poco, ¿no?, esa frustración, no sueles atender la parte médica, o sea, detrás de toda esa frustración y cómo te lo cuentan, ¿no?, que dices muchas veces, jolín, es que viene aquí contándome que le duele un dedo y luego aparte que le duele la tripa y luego aparte que le duelen 100.000 cosas, y todo eso al final, si tú te paras un poco a escuchar, igual no son síntomas tan físicos, por así decirlo, sino es que tampoco nadie se ha parado a escuchar al paciente, y la sobrecarga laboral al final tampoco me, o sea, no me parece una excusa. O sea, yo, por ejemplo, que hago guardias en urgencias, que es un poco, ¿no?, donde el trato con el paciente es, yo creo que es donde hay un poco más de queja, porque estamos, pues sí, hasta arriba y demás. O sea, no es excusa. O sea, tú a un paciente le tienes que dar por lo menos la tranquilidad de que todo esté bien entendido y todo y pueda irse a su casa. O sea, tú puedes tener un mal día y demás, pero tú no lo puedes, porque es tu trabajo. O sea, tu trabajo, aparte de recetar bien X cosa, diagnosticar, otra cosa es darle también la tranquilidad, ¿no?, de poder irse a su casa, no tener dudas, no tener que acudir 3 veces a urgencias porque no me lo han explicado bien. O sea, yo creo que más que a los pacientes, que es un poco lo que se tiende a echar la culpa, muchas veces, o sea, yo creo personalmente que la mayoría de las veces es más culpa del médico, por lo que he dicho antes, que asumimos que los pacientes tienen que saber todo y que no escuchamos, vamos dirigidos a lo que nosotros queremos saber, y igual el paciente no quiere saber lo que tú le quieres, o sea, quiere saber lo que él quiere preguntar, no lo que tú le quieres decir porque tú te has aprendido X cosa. Respecto a lo que ha dicho mi compañera de que siempre se habla de que los médicos son muy malos, pero es que los pacientes tela, pues al final es que es tu trabajo, o sea, es un poco lo que han dicho, no es el trabajo del paciente aguantar que tú tengas un mal día. O sea, tu trabajo es comprender tanto al paciente que es buenísimo, encantador y tal, como al paciente que tiene un mal día porque pues le han diagnosticado algo que no comprende, que está triste, que está enfadado, que no sabe muy bien por dónde salir. O sea, eso es tu trabajo es comprender pues a todos los tipos de pacientes. Si al final tú tienes un mal día, o sea, el paciente no es su trabajo tener que aguantarte, o sea, sino todo lo contrario, que, o sea, no digo como aguantar al paciente, no, o sea, que no se me mal entienda, pero que si un paciente, o sea, hay que tener en cuenta que son personas vulnerables, o sea, que los médicos también tenemos problemas, o sea, vamos, tienen problemas y todo esto, pero tú tienes que aprender a saber separar el trabajo de tu vida personal, de tus problemas personales, y no puedes pagarlo con una persona que está pasando por un mal momento o que tiene dudas de algo. O sea, yo creo que es tu trabajo saber cómo lidiar con todo tipo de pacientes, y no es el trabajo del paciente saber cómo lidiar con malos médicos. Bueno, yo voy a ir en la misma línea porque, bueno, yo lo que he pensado es que nosotros tenemos una carrera de 6 años, tenemos unas prácticas como estas, ¿no? Tenemos la oportunidad maravillosa de prepararnos para cuando estemos en una consulta y pase algo desagradable, pues saber cómo salir, ¿no? A nosotros nos están educando en eso. Nosotros tenemos la suerte de pasar pues durante 6 años y durante la residencia con profesionales donde vamos a ver qué malas situaciones se pueden dar y cómo reaccionar a ellas. Pero yo creo que ningún paciente tiene un máster ni un curso en cómo reaccionar ante una noticia o ante una mala pasada, ¿no? Y yo sí que creo que una persona entrenada tiene la responsabilidad de utilizar la técnica y los métodos que le han dado para como sobrellevar una situación, pero es que un paciente no lo tiene. Y yo sinceramente es que, o sea, yo desde aquí digo, es que no sé cómo voy a actuar cuando sea una paciente, ¿no? No sé cómo me voy a sentar, no sé cómo voy a tratar al médico, y probablemente esa persona no se lo merezca, probablemente lo haga bien, lo haga mal. Cada uno pues tenemos una reacción en ese momento espontánea que no podemos controlar porque es que es nuevo, ¿no? Y yo creo que para eso
está el médico en la responsabilidad de encarrilar al paciente en lo que se supone que debería hacer, un poco lo que ha dicho ella del teléfono, que no va a mandar chistes, pero a lo mejor un paciente manda un chiste y ahí yo creo que el paciente es que nunca ha tratado con un médico o no sabe hasta qué punto puede tomarse confianzas y hasta qué punto no, y ahí si pasa esa situación, el médico tiene que también saber un poco poner los límites de la profesionalidad, o en el caso de que un paciente esté siendo muy complicado, es que pues el médico tiene que saber cómo encarrilar eso para que sea un poco menos complejo, y sí que seguramente haya pacientes que al final sean imposibles y te produzca pues malestar pues tratar con ellos, pero yo creo que el paciente no tiene la culpa en el sentido de cómo va a llevar su duelo o su enfermedad, porque joder, yo no sé cómo lo voy a llevar y espero que bien, pero yo creo que aquí todos podemos ser los pacientes complicados. Yo solo voy a hacer un pequeño paréntesis, que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver, quiero decir. No, porque o sea, yo estudié ahí enfrente hace muchos años, pero yo estudié ahí enfrente. Cuando yo estudié la carrera también tenía 6 años, tenía un proyecto de fin de carrera, decir que no penséis que los únicos que estudiáis sois vosotros. O sea, que vale que las carreras ahora son muy cortitas, pero que todo el mundo ha estudiado. O sea, es que cuando habláis de 6 años, vale, sí, el MIR y tal, cual. No, yo lo digo en general, ¿eh? No, pero que habláis de los 6 años, lo habéis dicho más de uno. Yo también estudié 6 años y alguno más. Y el proyecto, y no estoy colegiado y tal. Quiere decir que la vida es complicada para todos, ¿vale? No... Mira, respecto a lo que estáis comentando y volviendo a la pregunta que hizo el chico que hablaba de empatía o de sensibilidad o permeabilidad, ¿no? Decías, como médico, si soy muy permeable, si me hago cargo mucho y si empatizo mucho con los pacientes, me llevo problemas a casa, me hace daño, esto me puede nublar el juicio clínico. Me puede perjudicar en mi capacidad racional de hacer un buen diagnóstico, de tomar las decisiones correctas. ¿Iba por ahí tú? Claro. Mira, yo creo que esto es un mito que te cagas, con perdón de la expresión y la forma de decirlo. Vamos a ver, yo creo que las personas tenemos capacidades emocionales y capacidades racionales. Entonces, que tu inteligencia emocional nuble tu capacidad racional es una falsedad demostrada. Un buen profesional toma decisiones basadas en su intuición, y hay un montón de literatura sobre el tema y estudios bastante científicos y serios que lo demuestran, que no es poner a competir la capacidad emocional, la capacidad relacional, toda esa parte social que tenemos las personas con la capacidad racional, que el reto y el desafío están ponerlas juntos, a trabajar juntos. Por tanto, tienes que escuchar tu intuición y tienes que también hacer razonamientos basados en hechos científicos y en evidencia médica, ¿vale? Eso por una parte. Entonces, y digo yo, ¿cómo se hace para que tú te enteres de lo que le pasa a un paciente? Y me da igual que digamos paciente, que digamos el médico que tienes delante, que me da igual que digamos tu pareja, a un amigo o un primo que tiene un problema que te lo está contando. Es que me da igual, que es interpersonal el tema. O sea, ¿cómo haces para relacionarte con el mundo, para relacionarte contigo mismo, y para contribuir en algo a que todo este tinglado sea mejor de lo que es? ¿Vale? Y hay 2 caminos que elegimos, que es el modo zoquete y el modo persona. Y vuelvo a mi libro. Sí, no, y lo voy a registrarse cuando salga de aquí, porque se me ha ocurrido con vosotros. Muchas gracias, por cierto. Mira, el modo zoquete es lamentablemente frecuente y hay millones de ejemplos en las noticias, en el día a día, en el tráfico, cuando coges un coche, es que te pones en modo zoquete, que equivale a modo competitivo, a modo soy yo o el resto, a una serie de disyuntivas que no existen en la realidad, que son artificiales. Yo digo que solamente hay una manera de vivir mejor y es, en paz con uno mismo, en cierta armonía con los demás, que hay gilipollas y otra gente, mantente con una distancia prudencial, pero no vayas con la distancia como elemento por defecto de tus relaciones. Y este es el problema, que en la clase médica en general, la visión tradicional del médico es que la distancia debe estar en el medio y en el centro de tus relaciones respecto a todo. Porque eso es lo que te otorga la autoridad social que tienen los médicos. Y digo los médicos como puedo decir los jueces. O jueces o policías o cualquier figura que tenga una autoridad social reconocida. ¿Vale? Farmacéutico de pueblo, el de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y va de eso. Va a decir, ¿es mejor un guardia civil
con el tricornio calado hasta las orejas, impermeable. No, el mejor guardia civil que se entera, que escucha, que valora, que toma decisiones. Pues con los médicos igual. En modo zoquete, en modo persona. Y en modo persona es permeable. Lo que pasa es que si no entrenas tu permeabilidad, te vuelves hipersensible. Y si te vuelves hipersensible, cuando te da un rayito de sol, te quemas. Ponte al sol, coño, que te dé el aire. Y para eso es ponte porque si no, no aprendes nada. Esa es mi experiencia y mi conclusión. Soy Aurea, soy la psicóloga que te va a presentar yo, hombre, joder. Pero es que si hablo antes, me Vale. presentar. Dejadme que presente. Ella es la mujer de Javier, que está participando con nosotros. Aurea es la psicooncóloga del equipo. Ana, que es la enfermera del equipo, no ha podido venir hoy. Ella es Helene, que es psicóloga, ellas dos son psicólogas y está rotando con nosotros ahora mismo. Y ella es Mar, que también está rotando con nosotros ahora mismo. Ellas tres son psicólogas, ¿vale? Y ahora, adelante. Justo a tiempo. Bueno, yo un poco recogiendo varias de las cosas que habéis dicho ahora. El problema del profesional que trabaja con sufrimiento y se coloca en modo persona constantemente es que sufre una sobrecarga, y yo creo que era lo que planteaba Lorena, ¿no? Y es el cuidado del que está cerca del dolor todo el tiempo. Que este es un tema que suele salir siempre en los seminarios, que no estaba saliendo y que creo que es importante que hablemos, porque si los profesionales de la salud que trabajamos con sufrimiento nos colocamos en modo zoquete mucho tiempo, o algunos nos colocamos, y me incluyo, en modo zoquete mucho tiempo, es porque creemos que así nos protegemos de esa sobreimplicación. Cuando no es real, no es verdad. Pero pensamos que así nos protegemos. Hay otras maneras muchísimo más eficaces, que no hacen daño al paciente y que nos protegen verdaderamente mucho mejor, pero que no son tan conocidas, no son tan fáciles. Entonces yo simplemente quiero abrir el melón de cómo cuidar al que está constantemente cerca del dolor, para que no piense que la manera es el modo zoquete. Hay otras, y son muy interesantes y ayudan mucho más, pero vamos a hablarlas, sin más. Bueno, ahora hablo yo también. Está interesantísima esta discusión, me parece que además da para muchísimo, para muchísimo más que has iniciado, yo creo tú, ¿no? Fenomenalmente, ¿no? A ver, lo que yo opino sobre esto es que, y voy a llevar la contraria también a unos cuantos, es que efectivamente la profesión del médico sí es distinta. Es decir, no es comparable, por lo tanto, digamos que el modo zoquete o modo no zoquete, aquí hay que aplicarlo de otra manera, ¿no? Voy a explicar lo que estoy diciendo, que puede sonar un poco raro. Bueno, primero, en la defensa del modo zoquete, no, me parece interesantísimo y creo que deberías publicar un libro y, por favor, dejarnos colaborar, que tenemos mucho que decir. Me parece súper original, ¿no? Entonces, el problema es que en defensa del modo zoquete hay bastante literatura. Cuidado, no es una especie de generación espontánea que se nos ocurra por un egoísmo connatural, ¿no? Hay una cosa que se llama teoría de juegos, hay una cosa que se llama el dilema del prisionero, de cómo se resuelven los problemas individualmente. O sea, hay toda una filosofía actualmente vigente y dominante de cómo el modo zoquete es el modo universal, ¿no? Entonces, eso lo tenemos enfrente, el tema del modo zoquete, pero el modo zoquete ya no caricaturizado, sino teorizado, y teorizado por premios Nobel, porque la teoría de juegos, por ejemplo, es de un premio Nobel, o el dilema del prisionero, ¿no? O sea que no es literatura. ¿Por qué es distinto, creo yo, el papel del médico? Pues por la sencilla razón de que el problema que estamos abordando está relacionado con la relación, es decir, está en la persona. No estás buscando una cosa externa a las personas. Entonces, el nivel natural de relación normal, el guardia civil lo puede tener. También tiene sus conflictos y demás. Y claro, un policía puede perder los nervios y de repente pues dar una hostia. Y dices, pues eso no es constitucional, o no es legal, se ha salido, ¿no? En el caso del médico, no es externo. Es decir, que la propia profesión del médico implica entender eso. Porque el paciente, en su protesta o en su impertinencia, puede ser una expresión simbólica de un problema. Entonces, eso nos coloca en otro sitio. Es horroroso, es verdad. Pero sí que tenemos que llevarnos el problema. Porque tienes que pensarlo cuando estudias en casa, aunque sea perfectamente factible racionalizarlo, ¿eh? Pero tienes que estudiarlo.
porque se juntan los dos temas, el tema de la relación y la relación como patología, como parte del problema. No sé si me estoy explicando, pero es complicado, no me parece tan sencillo el tema. Entonces es muy difícil hacer que el sufrimiento no esté presente, aunque sí que planteabais una fórmula un poquito más racional para que no esté. Creo que la planteabas tú, Javier, que también me parece que sería la correcta, ¿no? Que es la acción. Es decir, al final tú lo que tienes es que ser operativo y tienes que accionar. Y si al accionar produces un resultado, o sea, un beneficio al paciente, una ayuda al paciente, ayudas a los demás, ya tienes la respuesta, ¿no? Que ya no es que te hayas llevado el problema a casa, o sea, estás siendo eficaz, está habiendo una efectividad en eso, no es un sufrimiento que termina en un culo de saco, ¿cómo se dice eso? Un sitio vacío, un cul de sac, ¿no? Sino que tiene salida. Afortunadamente tiene salida si lo hacemos bien, ¿no? Vale, y ahora estabas tú, que querías cambiar un poco. Bueno, lo tuyo es de esto mismo. Pues entonces ya cambiamos. Pues cambiamos. Yo puedo... Ah, bueno. ¿Es de esta cosa o de otra cosa? De esta cosa. Pues de esta cosa. Ahora cambiamos. Hay una... bueno, me parece que Juan Carlos también. Yo he tenido una experiencia en la que hay una actuación, no sé si es supletoria o si es adicional, que permite afrontar el problema que tienes como paciente o como familiar de paciente, que es en el caso vuestro la presencia de una psicóloga, de Áurea, que en el proceso en el que nosotros... Es decir, que no sé si eso ocurre en otros departamentos no se dice departamentos, ¿verdad? Vale, en otros servicios, si existe una figura tal que permite que en un momento determinado, frente a una situación en la que estás así, hay un soporte que te hace... Que tiene habilidades más desarrolladas para poder facilitarte la comprensión de algo, ¿no? O por lo menos encauzar tu respuesta. Yo creo que a lo mejor esa es una parte de la solución. Es decir, los médicos tienen que tener una capacidad, etcétera y tal, de acuerdo con lo que se ha estado hablando, pero además las instituciones sanitarias deberían de fortalecer servicios adicionales de atención a los pacientes y a los familiares de los pacientes en asuntos de psicología y cosas de estas que haces tú. Esas cosas. Borrarlo, por favor. ¿Tenéis el micro? Dale el micro. Vale, bueno, lo primero, gracias por contarnos vuestros casos al principio del todo. Y yo quiero volver un poco a eso porque nos habéis contado, como muchos de vosotros nos habéis contado cosas que os impactaron, ¿no? De pues, cosas que se hicieron mal, como el porcentaje aquel, como te dijeron a ti lo de tu hermana. Entonces, a mí me parece que eso nos enriquece mucho oír vuestras experiencias, pero me gustaría también ver el otro lado. Si tenéis alguna actitud, algún detalle, alguna palabra, algún gesto de médicos, enfermeras, auxiliares que durante el proceso os han ayudado a pasarlo dentro del sufrimiento que tal, que os faciliten o que os hayan ayudado en algún aspecto, aunque sea algo que a lo mejor nosotros no caemos en ello y que de vuestra experiencia podemos aprender. Pero a lo mejor una cosa concreta que tú recuerdes en especial, esto a mí me es hizo... que en especial no, o sea, tendría 1000 que contar. O sea, no sé, quizás estamos... Yo creo que esta expresión como... lo contrario. Yo, en mi caso, y cosas importantísimas, desde la UCI, pre-UCI, post-UCI, tratamiento ahora, con Eduardo, con Áurea, o sea, nos damos unas cañas y no paramos, te contaría 1000 cosas, y yo creo que todos aquí igual, o sea, ni siquiera me siento capacitado para encontrar una especial, porque todas son especiales, desde el que te dice algo en la UCI cuando sales del blockout en el que estás, o la primera vez que fui a ver a Áurea. O sea, no sé, yo creo que hablando un poco por todos, tendríamos 50.000 cosas que decirte maravillosas. No sé. Yo tengo alguna, o sea, a ver, yo estoy aquí y estoy aquí por el equipo médico, si no, no estaría aquí, o sea, eso lo tengo cristalino y vaya por delante. Pero, por ejemplo, hay determinadas cosas que yo creo que
parecen tonterías que vosotros hacéis y que a nosotros, por ejemplo, cuando había la revisión, el puñetero sobre, o sea, yo entro en la consulta y no sé si Eduardo lo hace con todo el mundo o conmigo, que soy una histérica, pero lo primero que hace es abre el sobre, o sea, es que no me dice ni hola, porque ya sabe perfectamente que yo lo que estoy buscando es que me diga si estoy bien o estoy mal, y todo lo que me diga anterior es que no lo voy a escuchar, o sea, yo estoy totalmente en el foco, en el sobre. Entonces lo abre, lo mira y me dice, ¿estás bien? Y entonces vuelvo a preguntar, ¿pero de verdad? Y entonces me dice que sí, entonces ya nos paramos y ya le pregunto cosas, él me dice, pues sigue con estas pastillas, sigue con lo otro, pues te voy a hacer ahora una revisión de no sé qué. A partir de ahí ya empieza mi consulta normal, pero si por ejemplo es una consulta normal y luego abriera el sobre, o sea, yo ya me había perdido, o sea, es que no lo estaría ni escuchando. Y luego otra cosa que también fue muy gracioso, que pone la radiografía y claro, no debía de ver bien, y entonces hizo así, pero porque no veía, y entonces empecé yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y empieza, leches, que no veo, que me había olvidado, ¿te acuerdas? Pues son tonterías, pero fijaros la comunicación no verbal incluso, o sea, lo importante que es, o sea, poner una radiografía y hacer así, tú dices, ya está, ya he encontrado algo ahí, claro, y a lo mejor está haciendo así porque realmente es que no ve, o sea, entonces hay veces que me dice que voy a hacer esto, porque no lo ve desde entonces, oye, que lo voy a hacer porque, pero por ejemplo, o sea, cosas buenas, yo creo que absolutamente todas, o sea, si del 100% cosas buenas mías de cara a los médicos, o sea, diría que el 99%, lo que estamos contando son mejoras que hay que hacer, que aporten valor añadido, pero sí, o sea... Sí, o sea, no me refería a... No nos critiquéis echadnos flores, no me refiero a eso, me refiero a que un poco, no la parte técnica, sino la parte humana, gestos que pudiéramos aplicar. Yo te cuento, no sé, 3 o 4 que se me ocurren ahora, como fueron en la parte más complicada, la parte más dura, que fue al final, pues tienen un impacto más fuerte. O sea, lo que he comentado antes, cuando ella se sienta con nosotros, que no tenía obligación moral, pero no tenía obligación, o sea, la paciente era mi hermana, y nos ayuda un poco a plantear la transición de mi hijo, pues ese es, o sea, yo no se lo voy a agradecer suficientemente en la vida. Pero unos días, no sé si tú te acordarás, unos días antes de que muriera mi hermana no cogía ya el teléfono, no hablaba con nadie, o sea, ibas a la habitación, pero no. Y ahora un domingo que volvía de tomarse una paella con su marido y sus hijos, paró en el hospital, en Torrelodones. No tenía obligación ninguna. Entró, le diste 2 besos y mi hermana me llamó. O sea, joder, estaba Aurea, fíjate, una inyección de todo brutal. O sea, y fue un domingo a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, que pasaba y no tenía ni obligación ninguna. Y el doctor 3/4 parte de lo mismo, o sea, aparte de lo fácil que se lo hizo a mi hermana con los dibujitos de los dichosos soldaditos, lo que un poco hablábamos antes, ¿no? Es decir, cuando él entendía, yo creo que él entendió, yo así lo viví, muy bien el rol que yo tenía dentro de mi familia, es decir, con respecto a mi hermana y con respecto a mis padres, era un poco el que tenía que mantener el pilar, ¿no? Conmigo habló en privado, me contó lo que me podía contar hasta donde me lo podía contar, y a mí me hizo fácil, hasta donde se puede ser fácil, que yo me sentara con mis padres y empezáramos a preparar el tema. Es decir, ¿es una obligación, es algo técnico, es algo que está en los libros? No lo sé, pero hombre, yo creo que, no sé, estoy aquí agradecido, o sea, las veces que me llamen, allí estaré, es decir, no, otro podría decir, joder, mi hermana se ha muerto, la culpa es de ellos, o sea, podemos llevarlo al extremo, ¿no? Es decir, yo estaría agradecido siempre, es decir, la historia acabó mal, pero por detalles como estos. O sea, y mi hermana me los contaba y eran sin parar, ¿no? Sí. Yo, fíjate que... Bueno, no puedo hacer... ¿Qué voy a decir, no? Es mi hermano. Y se acerca Nochebuena. Yo tengo un recuerdo agradecido al personal de la UCI, que es el que tiene la dificultad mayor porque está en una situación mucho más estresante, porque además no sé si los aleccionan, pero tienen una incapacidad absoluta para darte, decirte más allá de lo que es exactamente cómo están las cosas, para no generar falsas esperanzas, supongo que es, porque la UCI es un sitio donde las posibilidades de que no salgan bien las cosas son mayores, pero de la experiencia que pasamos, la sensibilidad mayor la noté en el personal de la UCI, en médicos, en auxiliares, en enfermeros, fue
Fue una experiencia maravillosa. Estoy deseando volver. No, pero fue... No, eso, que es chocante porque ¿en qué? En humanizar el trato. En el sitio más difícil, el gesto más, el detalle, lo que dice Juan Carlos, el detalle de repente más accidental, más el que te cojan y te sienten y te pasen un tal, el que te saquen una botella de agua, yo qué sé, son detalles que no tienen ningún tipo de implicación emocional, dramática para el médico, para el personal, y que a ti te cambian la situación en la que te encuentras en ese momento. Y a mí me parece que ese es un sitio donde todo es hostil, toda la estética, toda la imagen, la tensión, los aparatos, todo es hostil, y que un gesto mínimo anecdótico de humanidad tiene un efecto absolutamente alentador. Sí, ahora que has hablado tú de la UBI, quería matizar algo que la primera intervención que he dicho yo de la UBI, que tengo un mal recuerdo. El mal recuerdo es por la propia UBI. Sí, yo fui tratado ahí de una forma maravillosa, ¿no? Y mira, me has hecho recordar una anécdota, como algo que fue simpático. Yo estaba, la UBI de Torrelodones tiene como 2 salas. Yo la llamo la sala oscura y la sala luminosa porque realmente es así. No hay una sala muy luminosa, ¿no? Y me pasaron de la sala, yo me tiré 7 días de mi vida, que yo no sé qué pasó ahí en esos días. Uno de ellos estaba más muerto que vivo, literalmente. Entonces me pasaron al otro lado de la UCI, yo ya empecé a poder hablar, tal, me levantaban y tal. Y ya cuando me dijeron que me iban a pasar a planta, pues yo me acuerdo que a alguna enfermera, bueno, el trato es realmente maravilloso en la UBI. Yo recuerdo, el trabajo de los enfermeros de UBI me parece algo descomunal, y de los médicos, por supuesto, pero me parece algo impresionante. Hay que tener un cuajo para trabajar en eso, acojonante. Entonces, pues yo ya estaba un poco más despierto, ¿no? Podía mantener conversaciones y tal, y a una enfermera o algo que me estaba contando, bueno, Javi, te vas a planta, no sé qué, yo hice una broma, y dije, sí, no sé qué, digo, joder, yo conté lo de que curraba en Hacienda, y un médico que había por ahí murió. Dice, ¿cómo? ¿Que curras en Hacienda? A ese tío no le sobéis a planta todavía. Pues esa cosa, a mí me alegró ese día. Esa gilipollez, ¿no? Esa bromilla que el hombre me gastó ahí y luego se fue, pues pequeños gestos, ¿no? Es lo que decía también en la primera intervención, los símbolos. Para mí en este proceso, que es reciente, yo llevo 2 años con el cáncer, para mí el poder de los símbolos es impresionante, es tremendo. Esa cantidad de cosas simbólicas, pequeñas, que ahora mismo soy incapaz de recordar, pero todo adquiere un símbolo, y ese símbolo tiene mucho poder. Son cosas intangibles que no van con teorías ni con prácticas, es cosas de piel, en fin. No, usted no, por favor, tampoco. Somos jóvenes. Vale. No, perdón. Es que era solo una duda que me ha venido, porque también, nos enseñan muchísimo, y es verdad que hoy en día el tema de la protección de datos y todo eso con respecto a la familia es muy importante, porque no sabes hasta qué punto puedes contar una cosa o no, y a qué familiar se la puedes contar y a cuál no. Entonces es como, eso a mí me parece un tema bastante complicado y con muchos dilemas, porque entiendo que como familiar se quieren saber las cosas y todo eso. Entonces, ¿cómo se debe enfocar eso mejor? ¿A quién pregunta? No, en general. Pero si no puedes contestar tú, Vale, pero no es muy complicada la respuesta, porque hay una ley. Entonces, hay una ley y no hay manera de escapar de eso. Es decir, hay una cosa que se llama principio de autonomía, y eso hay que respetarlo, y por lo tanto la información hay que darla. No se puede mentir dentro de un orden que es el que yo creo que precisamente estamos intentando matizar en este seminario, ¿no? Lo has explicado tú, por ejemplo, Sara, bueno, lo habéis explicado todos, ¿no? Pero hay que decir la verdad, y luego y la verdad también a los familiares, claro.
Otra cosa es lo que pasa, pero eso entraríamos en un fregado muy complicado, ¿no? Los que no son familiares, pues no, ahí no puedes dar ninguna información. Es que no puedes salir ni de la consulta y decir el nombre en alto de un paciente, ni siquiera puedes hacer eso. Por eso hay este sistema de números, de que los pacientes se registran, dan un número y tú dices el 25, pero no puedes dar ni el nombre. Entonces eso está absolutamente protegido, y está protegido para la familia y para el paciente, y tienes obligación de decir la verdad. Por el principio de autonomía, ¿no? Y eso es así. Y a la familia igual. Y al primo de Bilbao, ¿no? Al hijo. ¿Es el hijo? ¿No es el primo? Bueno, pues y al hijo de Bilbao. Bueno, ese como aparece ya en una situación conflictiva, pues ahí tendremos que hablar mucho, ¿no? Pero en principio, no. Es decir, tiene que haber, en situaciones críticas, donde se dan situaciones muy complejas pues por ejemplo, de un paciente que está falleciendo, ¿no? Y tiene familiares que están sufriendo en el entorno y demás, pues la obligación es absoluta y tal, pero luego hay que tener un protocolo. Y una cosa que echamos mucho de menos es el diseño de ese protocolo, que nos está costando muchísimo ponerlo en marcha. Es decir, cómo hay que hablar, ¿no? Que tampoco es, pues tienes que decir la A con la I, no es eso. Es, por ejemplo, que efectivamente Juan Carlos era el elemento que podía hacer una transmisión no dolorosa de la información, etcétera. Eso lo tienes que detectar y cumplir con la ley de la información, pero de acuerdo con la sensatez. La sensatez no es racional, es razonable, ¿no? Está lo racional y lo razonable. Entonces es un mundo de ¿cómo se dice ahora? ¿De lógica qué? Borrosa, ¿no? De lógica borrosa. No es digital, no es 0 y 1, sino que es gris, todo es gris, ¿no? Lleno de matices y demás. Entonces, la ley está como está, tienes que dar la información, pero no la tienes que dar pues como se la dieron a Coque. ¿Tienes un cáncer? Vete corriendo, ¿sabes? O al revés. Esto no es nada. Pues estás mintiendo descaradamente, ¿no? Pero vamos, ¿eso era ilegal? Pues no.